Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al módulo 23 de reclutamiento. Estamos iniciando nuestra segunda semana correspondiente a la unidad 2 denominada Diseño del Proyecto de Solución. Esta semana tiene como propósito principal el conocer y el esquematizar lo que es la operatividad y la viabilidad del proyecto a través de la correcta designación de cada uno de los recursos que requiere de un proyecto, ya sea de cualquier índole. Estamos hablando de proyectos ya sea de inversión, proyectos sociales, proyectos de impacto urbanístico, proyectos de notificaciones, cualquier tipo de proyectos va a requerir de cada uno de los recursos. Y vamos a denotar realmente cuál es la importancia que contienen cada uno de estos recursos para su elaboración. Pero antes de iniciar lo que es la sesión, vamos a dejar unos puntos muy importantes para esta segunda semana. Es muy importante que el estudiante tome en consideración las recomendaciones que están dentro de las retroalimentaciones de cada uno de sus trabajos que ustedes realizaron. ¿Por qué? Es muy importante que nosotros corrijamos cada uno de los elementos de la etapa de la planeación, dado que esta etapa de planeación va a impactar en la parte de lo que es la organización. ¿Cómo va a impactar esta parte de la etapa de planeación en la organización? Al no tener una buena cimentación de nuestro proyecto, lógicamente no vamos a tener la estructura correcta, ya sea de lo que es la introducción, que como bien veíamos en la última semana de la sesión, esta introducción es la descripción del problema en la que vamos a enfocar nuestro proyecto social. Ahora bien, una vez que nosotros hubiéramos definido correctamente hacia dónde nos dirigíamos, cuál era el público objetivo, cuál era la razón de este proyecto, quiénes eran las personas que nos iban a poder ayudar para establecer nuestro proyecto, esto nos permitiría correctamente poder definir la estructura de un objetivo general. Veíamos en la última sesión la parte de que nosotros vamos a estar trabajando con la metodología de Bloom. Esto lo dejo como recordatorio para todos aquellos estudiantes que no tienen acceso, que de hecho es muy alarmante la parte del acceso que hay a estos espacios abiertos para el aprendizaje, porque denota que no hay hay poca participación en estos espacios. Estos espacios están diseñados para que el estudiante pueda abordar algunas de sus dudas con relación a sus trabajos realizados y que de igual manera el asesor virtual tiene como función el profundizar los temas para que puedan conocerlos. Ahora bien, el conocer, porque esto fue una parte muy importante que se visualizó en los trabajos que se entregaron en la semana 1, que corresponde a la fase 1 y 2, se veía el aspecto de que no se visualizó realmente, no se siguieron correctamente las instrucciones que se solicitan en cada una de las actividades correspondientes relativamente a las preguntas que nos hacen dentro de lo que es la introducción, como una de las preguntas alusivas si el proyecto era local, estatal o nacional. El hecho de que nosotros correspondiéramos dentro de la introducción mi comunidad, que como bien se compartía dentro de un trabajo de investigación y más a un módulo que ya estamos a punto de egresar de prepa en UNICEF, esta redacción ya no es correspondiente a un estudiante de nivel preparatoria. Debemos de redactar en tercera persona, evitando la primera persona del yo, del mi comunidad, mi sociedad, mi proyecto, sino redactar el presente proyecto denominado tal, el título del proyecto, viene con la noción de la idea de realizar o del impacto que existe la problemática en tal ciudad, en tal comunidad, en tal colonia. Ahí vamos nosotros a reflejar realmente si este proyecto que nosotros estamos realizando tiene carácter local, estatal o nacional. ¿Con qué fin era conocer esta pregunta alusiva que hacía la plataforma? El poder conocer si el proyecto es local va a permitir conocer la sociodemografía de población. Bien, hoy por hoy en esta semana vamos a trabajar con esta sociodemografía. Desde semana 1 se hizo la alusión a que el estudiante pudiera aterrizar esas ideas, que de igual manera también es muy importante evitar lo que es el copy-paste. Esta parte del hecho de que a lo mejor crean que el asesor virtual no revisa los trabajos es un poco circunstancial. ¿Por qué? Debido a que se han encontrado trabajos que son copia fiel de otros trabajos de estudiantes de módulos pasados. Entonces, esto se turna al supervisor y el supervisor lo turna al ADC, y esto puede perjudicar a todos los estudiantes con la relación
de todo el camino que han llevado para poder culminar sus estudios de preparatoria. Por eso es importante evitar caer en este tipo de acciones. Y en dado caso necesitan de alguna ayuda especial, sí es muy importante que se acerquen al asesor virtual y que no esperen hasta el día domingo para poder realizar sus actividades. Es muy importante que ustedes puedan trabajar en tiempo y forma. Recordemos que la plataforma tiene un sistema de heteroflexibilidad. Esto quiere decir que estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que las únicas formas, como les compartí desde la sesión 1, para las extensiones de tiempo tiene que ser basado en una situación que amerite el que no pudieron trabajar los 7 días de la semana y que tengan un documento comprobatorio. Bien, retomando un poco de la información, veíamos también lo que eran los objetivos específicos. Sí es muy importante visualizar que los objetivos específicos son más concretos y 100% medibles. Esto es decir, cuando nosotros estructuramos la idea del objetivo general, a través del objetivo general, que es una idea generalizada, es una idea globalizada de la problemática, en la que tiene una estructura que es verbo más objeto más la condición, y algo muy importante que muchos se les olvidó es la temporalidad, que va de mediano a largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo a corto plazo? Porque literalmente no estamos trabajando con una población que esté menos de 500 personas o menos de 1000 personas. Comúnmente los proyectos sociales requieren de grandes tiempos y grandes esfuerzos, por ello están destinados a mediano a largo plazo. Que de igual manera los objetivos específicos ahí sí pueden ser a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la necesidad del objetivo general. Cada objetivo específico es el acompañamiento del objetivo general. Quiere decir que todos los pasos que nosotros establecemos dentro de los objetivos específicos van a servir para poder cumplir ese objetivo general. Recordemos, también deben de ser redactados con verbos en infinitivo, ar, ir, y deben de tener la condición de que deben de ser medibles en su estructura y 100% concretos en su estructura. Y una vez que nosotros teníamos ya contemplado el objetivo general y los objetivos específicos, íbamos a redactar n cantidad de metas de acuerdo a las instrucciones. Esto nos decía las instrucciones, elaborar n cantidad de metas por cada objetivo específico. Quiere decir que si yo elaboré 3 objetivos específicos, yo debería de elaborar n cantidad de metas por cada objetivo específico realizado, que de igual manera deben de contener verbos en infinitivo porque son acciones que se van a realizar. Por eso la meta también tiene una estructura. La meta, como pudimos ver dentro de lo que es las instrucciones, las metas son medibles y temporales. Medibles en estructura y temporales también en la parte de la estructura, porque al final, como bien compartíamos en la última sesión, una meta es un fin esperado de los objetivos específicos. Una vez que nosotros terminamos o cumplimos esa meta, las metas son cambiables. Terminamos esa meta y viene una meta nueva. Entonces, esto era la parte muy importante sobre su trabajo de la fase 1, aunado la importancia de lo que es el manual de citas y referencias de prepa en línea basado en APA. Y es muy importante que a partir de ahora todo el estudiantado visite el manual de prepa en línea basado en APA a partir de la página 28. Ahí van a encontrar la forma de citar fuentes propias, fuentes de las tecnologías que emplearon, fuentes de las imágenes que están empleando, ya sea sus presentaciones, hasta tomar una imagen de prepa en línea con el logotipo de prepa en línea tiene que estar citado dentro del trabajo. Entonces, sí es muy importante que nosotros aprendamos a hacer este tipo de citas. ¿Por qué un manual de prepa en línea y por qué no como antes que estaba basado en la parte de Chicago o APA 11, que es el APA que se utiliza actualmente para las investigaciones? Por el sentido común de que gran parte podíamos visualizar de que era una copia fiel, de que copiaban la bibliografía de cualquier libro y ponían una cantidad excesiva de bibliografías dentro de un trabajo que se supone que es de fuente propia. Ponían de entre 10 a 15 bibliografías y era tan irrealístico para un trabajo que solamente le corresponden 3 o 4 hojas, leer 15 libros para poder realizar una planeación. Entonces, sí es muy importante que nosotros validemos este tipo de información para poder entregar las actividades como deben de ser y que cumplan al 100% lo que se requiere. Bien, una vez que nosotros ya teníamos esa cimentación de la etapa de la planeación, vamos a entrar en la unidad 2, como les decía, se llama diseño del proyecto de solución. Esta semana es una de las semanas más importantes y les comparto.
Esta semana está ligada con la semana 1 y está ligada con la semana 3. Quiere decir que si nosotros no salimos bien en semana 1, esto va a impactar en su semana 2 y si no hacemos las correcciones de semana 1 y seguimos, va a impactar en su semana 2 y la semana 2 va a impactar en la semana 3 y así consecutivamente porque la semana 4, que es la semana de, como su nombre lo indica, semana de integración de saberes, es que el estudiante ya tiene la integración de los conocimientos necesarios de saber cuál es la estructura correcta que debe de contener un proyecto de acuerdo al proceso administrativo. Entonces, si nosotros no realizamos estas adecuaciones, lógicamente no vamos a volver a cursar el módulo de recursamiento y esto va a seguir impactando, porque de aquí solo nos queda una oportunidad más, que va a ser la repetición del recursamiento y si no, ya hay otras cuestiones que en su momento su tutor les va a dar a conocer. Ahora bien, en el diseño de proyectos de solución vamos a ver lo que es la esquematización de la operatividad y la viabilidad de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Realmente estos dos términos se ven mucho en la parte financiera. Cuando elaboramos un proyecto, que precisamente nos dice la presentación que es un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final. Inicia con la etapa de planeación y el final es la puesta en marcha. Cuando hablamos de un proyecto, hablamos de ciertos términos financieros, que es viabilidad, factibilidad, análisis de prefactibilidad, análisis de rentabilidad. Todos estos términos nos sirven para determinar si un proyecto se puede llevar a cabo o no. ¿Cómo vamos a determinar realmente si un proyecto es viable? Bien, hay que tener correctamente la gestión de recursos. En esta semana, ahorita vamos a ver, vamos a estar trabajando con los recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos y recursos tecnológicos. Cada uno de estos recursos son importantes para realizar un proyecto. ¿Qué pasaría si yo, dentro de un proyecto, porque se me hace sencillo, ¿no? Yo agarro y digo, no lo requiero, lleno la tabla y le pongo no aplica, no lo requiero, no lo necesito, ya lo tengo, no requiero recursos humanos, automáticamente es una actividad que no tiene aprobación. ¿Por qué? ¿Por qué no va a tener aprobación este tipo de actividades? Porque realmente si no investigamos, y esto no es parte de que uno diga a fuerza tiene que ser, sino que está basado en los libros de administración, yo tendría que solicitar una base sustentable que me indique a un autor o un libro que diga que los recursos no son necesarios. Cualquier proyecto de cualquier índole requiere de recursos. Una tabla que no contiene una gestión correcta de recursos impacta en la viabilidad de un proyecto. Y un proyecto que no es viable es un proyecto que ya no se puede hacer. O sea, es un proyecto que ahí se queda. Es un proyecto que pasa a los proyectos que simplemente se desechan y que no tienen una continuidad. Por eso, la parte de conocer una demografía de población me va a poder ayudar a contemplar cuántos recursos materiales voy a necesitar, cuántas libretas, cuántos lapiceros, cuántos lápices, cuántas hojas blancas, cuántas impresoras, etcétera. O sea, vamos a poder contemplar cada uno de estos recursos. Al ver esta parte, es tan importante poder definir todos los recursos y cada recurso tiene su nomenclatura. La nomenclatura es el nombre que se le da. Ahorita vamos a ver recurso por recurso cuál es su importancia que tiene dentro de un proyecto. Pero bien, vamos a continuar con esta parte. Pasos para realizar un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es aquel que parte de la necesidad de dar respuesta a un problema y para ello plantea una hipótesis que se busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones. Es decir, cuando hablamos de hipótesis estamos hablando de supuestos que pueden pasar. Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente semana. Es decir, cuando se plantea un proyecto de investigación se define una serie de objetivos tomando como referencia tanto los grandes temas que se pretenden resolver como los recursos disponibles para alcanzarlos, ya sea el personal, la financiación, los datos disponibles. Desde aquí estamos viendo el parteaguas de la importancia de cada uno de los recursos. En cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriba, debe de haber un problema de investigación y un objeto de estudio bien definido. Esto es decir, eso era nuestra introducción que nosotros realizamos. Si hablamos de un problema de investigación, era lo que solicitaba la plataforma. A través de la visualización de nuestro entorno, identificar una problemática social que afecte precisamente, valga la redundancia, a toda la sociedad
y que tenga como noción el poder buscar soluciones que a través de la planeación nosotros íbamos a realizar, que eso es el objeto de estudio bien definido. Dos, un conjunto de estrategias entre las que se encuentra la revisión de la literatura sobre la temática concreta. Es decir, ¿por qué el investigar un proyecto social? Ve, realmente vemos la noción de por qué no elaborar, como les decía, un microproyecto. Los microproyectos no requieren de grandes esfuerzos ni grandes tiempos. A su vez, no requiere de grandes investigaciones, porque si yo digo que el día de mañana quiero aperturar un micronegocio, pues lógicamente yo nada más voy a saber qué voy a hacer. Voy a abrir un puesto de ropa, voy a hacer una tienda online para venderle a la gente, pero ¿esto en qué me beneficia? A mí no me está beneficiando en una problemática social, o sea, me está beneficiando propiamente a mí porque voy a obtener un recurso monetario a través de la venta, pero realmente yo no estoy beneficiando a la sociedad en absolutamente nada. Por eso viene la fundamentación teórica. Según las bases de datos de cada disciplina, nosotros debemos de fundamentar por qué esta problemática social nos afecta. Por eso veíamos que dentro de la parte de la justificación, cuando hacíamos el audio, identificábamos lo que eran los campos o la parte donde realmente afecta en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito mercantil, en cualquier ámbito que yo identificaba, cuál era la problemática que realmente esto me iba a repercutir. Cuatro, la descripción del proceso para obtener y analizar los datos. Y cinco, la presentación de las conclusiones. Hablando de la presentación de las conclusiones, nosotros podemos visualizar que no la solicitaba. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, dentro de lo que es el marco teórico de la planeación, nosotros debemos de concluir realmente es importante el proyecto que estoy realizando, por qué lo estoy realizando y para qué lo estoy realizando. Es como la justificación de su proyecto. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, definimos cuáles son los pasos para realizar un proyecto de investigación. Primeramente, la idea de investigación. Después, el planteamiento del problema. Después, la elaboración del marco teórico, conceptual y contextual. Cuatro, definición de la metodología. Cinco, plan de trabajo. Y seis, seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación. Una vez que nosotros definimos estos pasos, podemos identificar si el proyecto es viable o no. Entonces, ¿qué es un proyecto? El término proyecto proviene del latín proyectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. O sea, ¿cómo hablamos de la manera coordinada? Pues lógicamente tiene una serie de pasos que nosotros debemos seguir. ¿Y cuáles son los pasos que debemos seguir? El proceso administrativo. ¿Y cuál es la estructura real de un proyecto? Vamos a tener un título. El título dice debe de ser descriptivo. En el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de la investigación. Este título iba colocado dentro de la introducción. Debemos de formular el problema de la introducción, que consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección. ¿Por qué considero que este problema es el más relevante dentro de mi sociedad? Escasez de agua, bullying escolar, maltrato intrafamiliar, violencia delictiva, violencia organizada, falta de empleos laborales, acceso a la educación, muchísimos temas que podemos encontrar. Es importante que el problema se plantee de más a menos, es decir, se debe partir, al revés, de lo básico a lo complejo. O sea, debe de partir desde lo más básico e ir aumentando los niveles de dificultad en el desarrollo, que es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Mi planeación. Y las conclusiones, tras el análisis se expone las conclusiones a las que hemos llegado. Y nunca debemos de olvidar la bibliografía. En este último punto se citan todas las obras que se han consultado. Etapa de la organización. ¿Cuál es realmente el significado de organización? Vamos a ver que la definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de esas estructuras organizacionales. Es decir, nosotros vamos a trabajar con los recursos humanos, pero los recursos humanos realmente, ¿qué son? Los recursos humanos son los perfiles que nos van a servir para poder tener como plantilla laboral. Dentro de los recursos humanos no va a ir colocado empleados de gobierno, presidenta municipal, delegada de la sociedad,
delegada municipal del municipio donde habitan, no va a ir personal del DIF, personal, nada que tenga que ver con gobierno. La parte del recurso humano es todas aquellas personas o todos aquellos colaboradores que me van a servir para poder realizar mi proyecto. Quiere decir que esa etapa de organización es la estructura interna que debe de tener mi proyecto. Por eso en su fase 4 le solicita un esquema de jerarquías. Y este esquema de jerarquías, cuando ustedes lo coloquen dentro de su navegador y lo pongan en Google, no es más que un organigrama. Y dentro de las organizaciones y los proyectos sociales hay dos esquemas de jerarquía muy empleados, que es el tipo piramidal y el esquema de jerarquía tipo AC, que quiere decir como una asociación civil. Recordemos que cuando hacemos una asociación civil, podemos tener al presidente, presidente del proyecto, secretaria, vocal 1, tesorero 1, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los elementos que me van a servir como trabajadores. Por eso, ustedes pueden ver que dentro de la descripción de la tabla que van a rellenar, les da una ejemplificación en el recurso humano, en la que nos dice una persona con conocimientos en comercio. Ah, ok. ¿Y quién es el perfil? Un comerciante. Ok, ya sé el perfil, puedo colocar el perfil en lugar de poner todo ese texto. Una persona con conocimientos en administración. Un auxiliar administrativo. Coloco auxiliar administrativo. Una persona con conocimientos técnicos en informática. Un técnico en informática. ¿Por qué? Si yo ya conozco ese perfil, lógicamente me va a servir para que cuando yo vacíe la información en la fase 4, porque nos dice la instrucción que a partir de la fase 3, que es la columna de recursos humanos, podemos retomar esa información para que nosotros solamente la coloquemos o la distribuyamos dentro de nuestro organigrama, se nos va a facilitar de una manera sencilla colocar las líneas de comunicación dentro de nuestro organigrama. Y bien, pero ahorita se les voy a mostrar esta parte. Importancia de la organización. La organización aporta múltiples ventajas que se fundamentan en su importancia. Primeramente, suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Reduce los costos e incrementa la productividad. Reduce e elimina la duplicidad. Si nosotros vemos esto dentro de la parte de la organización, vamos a determinar algo muy importante. Esto lo vimos en la semana 1. Y esto es la definición de la división del trabajo que nos proponía Adam Smith. Adam Smith nos decía dentro de su marco teórico que la división del trabajo simplemente es distribuir y delegar responsabilidades con los colaboradores. Yo sé que dentro de un proyecto y más social, yo no puedo estar solo. No puedo decir, solo voy a trabajar yo y una persona más. Sí. Entonces, ¿cuántas personas vas a atender? Vamos, con un ejemplo muy rápido. Cuando estuvieron ahorita las campañas de partidos políticos, ustedes pueden ver que cuando un candidato pasa a sus domicilios, no pasa solo, pasa con una multitud de gente. Esa multitud de gente son los colaboradores. Esas estrategias ya vienen definidas dentro de la etapa de organización. ¿Por qué yo no puedo decir que voy a ir solo? Porque si yo hablo que voy a recorrer una manzana y en esa manzana hay 500 viviendas, va a ser algo agotador y que no voy a poder realizar en tiempos que yo estime. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de encontrar colaboradores para que me ayuden y empiecen a pasar a casa por casa para poder promocionar todo lo que yo pretendo hacer dentro de esta actividad, ya sea diputación local, etcétera, ¿no? Esto mismo sucede dentro de un proyecto. Si yo digo que estoy hablando de un proyecto social y ese proyecto social es un proyecto local y en su localidad, de acuerdo a datos del INEGI, hay alrededor de 1,819 personas, 50% hombres, 25% mujeres, 15% niños, supongamos, ¿no? Podemos decir que no lo vamos a poder atender con 2 personas. Desde ahí vamos a denotar que no hay viabilidad en la parte de recursos humanos, porque aquí tenemos que nosotros investigar, tenemos que reflexionar. Por eso, uno de los puntos muy importantes que maneja la matriz de valoración es la parte del análisis reflexivo. Esa parte en que el estudiante no solamente tiene que entrar a la plataforma y entregar una actividad por entregarla, sino tiene que realmente investigar
la noción de la importancia de cada uno de estos recursos para poder identificar cuáles serán los necesarios para poder tener un proyecto viable. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo que he mostrado a ciertas generaciones para que ustedes puedan visualizar qué es lo que van a estar trabajando en esta fase. Ok, realmente esto es a base de ejemplo, queda documentado dentro del video que solamente es una ejemplificación, no quiere decir que el trabajo debe estar así, pero vamos a ver los supuestos. Cuando hablábamos de un proyecto social y algo que nosotros veíamos dentro de la matriz de valoración, era una parte muy importante que es la creatividad y la innovación. Me preguntaban desde la sesión 1 si era necesario trabajar con tecnologías emergentes como Canva, Prezi, Genially. De hecho, una de las funciones que tengo como asesor virtual, de acuerdo al nombre del módulo, es incitar y motivar al estudiante para que pueda utilizar esas tecnologías, con el fin de que se le facilite su semana 4, porque en esa semana 4, ahí sí van a aplicar todas las tecnologías emergentes. Ahí sí no va a haber de que voy a trabajar en documentos, sino ahí forzosamente es una tecnología emergente con la que van a utilizar iconos, botones dinámicos, menús desplegables, menús interactivos. Vamos a trabajar con links, hipervínculos, recursos de video, recursos de audio. Entonces vamos a trabajar con todas estas informaciones. Entonces, eso sí es muy importante que nosotros lo visualicemos. Cuando nosotros hablábamos de la creatividad e innovación, podríamos determinarlo de una manera. Yo aquí les coloco imágenes y esas imágenes me hacen una alusión de lo que voy a explicar. Ahora, ¿qué era algo muy importante que yo les decía dentro de sus retroalimentaciones? ¿Cómo se titula su proyecto? El título es la parte detonadora de este proyecto. Desde ahí vamos a ver realmente cuál es el proyecto que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, si tu hijo está seguro en la escuela, di no al acoso escolar. Ah, yo ya me hice la alusión de que voy a trabajar con una problemática social que es acoso escolar. Ok, yo ya sé la problemática, vamos a elaborar la introducción. ¿Qué me pedía la plataforma? Elaborar una introducción donde yo explique esa problemática, a dónde la estoy enfocando, quiénes van a ser inmiscuidamente, porque todavía en la fase de planeación no puedo saber a ciencia cierta quiénes van a ser sus perfiles que me van a ayudar a trabajar, pero sí puedo hacer la alusión más o menos de quiénes van a ser. Entonces, el acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. Esta es una forma de redacción en tercera persona. Aquí evito la primera persona de decir mi proyecto, mi comunidad. ¿Por qué? Porque yo cuando hago una parte de la primera persona, arraigo esa problemática a lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, cuando trabajamos con un proyecto de investigación, nosotros lo que hacemos es la redacción en tercera, porque incluye una parte de lo que es la parte de investigación y la parte de una sociedad. Bien, el acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituyen una preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué viene dentro de paréntesis otra situación? Porque relativamente ese paréntesis me abre una pauta para poder identificar otra problemática que puede existir, pero que yo no la estoy atacando. Realmente mi proyecto está basado en el acoso escolar, pero si vamos a ver un padre de familia llegar y me dijera que a lo mejor no es el acoso, sino es un problema intrafamiliar, entonces con los especialistas que yo tengo, yo ya puedo canalizar, que ahorita lo vamos a ver. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Tompe Blanco, de Tomás Quintana Roo, aquí ya delimité que es un proyecto local o un proyecto de una ciudad, que es Chetumal, Quintana Roo, es el acoso escolar, no solo por parte de los alumnos, sino por parte de los padres de familia y docentes. Un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicar de cualquier nivel escolar el acoso a los niños. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas para orientar a los estudiantes a alzar la voz. Cuando yo hablo de solicitar,
Estamos hablando porque yo no puedo llegar a la escuela el día de mañana y decirle, vengo a hacer un proyecto de acoso escolar, voy a pasar. Oye, pero ¿a quién le pediste permiso? ¿A quién licitaste esa función de decir, voy a pasar, voy a dar una capacitación o voy a dar una plática si no has pedido los permisos que corresponde? Es que tengo que pedir permiso, sí, porque estamos hablando de un tema generalizado. Entonces, esto se refiere a defender los derechos que tienen como niños. Cuando yo ya identifiqué esa problemática, íbamos a establecer el objetivo general. Objetivo general que comienza con verbos en infinitivo, es ir, porque es la metodología de Bloom, y la metodología de Bloom nos indican verbos que son acciones que se van a realizar en un tiempo determinado. ¿No? ¿Cómo definimos el tiempo? De acuerdo a la estructura. Objetivo general, mediano a largo plazo. Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, durante el 2023-2026. Lógicamente, como estos les compartí a modo de ejemplo, ahorita no estamos en el 2023, estaríamos hablando del 2024-2026. Entonces, si yo, imagínense que yo pusiera dentro de la estructura de mi objetivo general de un proyecto de una ciudad, de un proyecto de una ciudad, un proyecto local, que yo ponga durante 3 meses, sería, ese objetivo general dejaría de ser objetivo general y se convertiría en un sueño, porque sería algo irrealístico que yo diga que voy a trabajar con una población de cerca de 400,000 habitantes en la ciudad de Chetumal y que yo diga que en tan solo 4 meses voy a resolver un proyecto de esta magnitud. Desde ahí no hay una buena planeación. Entonces yo tengo que identificar cuánta demografía de población hay en el lugar que estoy por resolver mi proyecto social. Y ahí voy a determinar más o menos un tiempo estimado. Dentro de los objetivos específicos, que son los pasos que me sirven para poder identificar el objetivo general, voy a implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Posteriormente, voy a realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto en el sector docente como padres de familia durante 6 meses. Realizar talleres con un especialista psicólogo. Aquí ya tengo un perfil que me va a servir dentro de mis recursos humanos sobre las consecuencias del acoso escolar durante un año. Establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad de Chetumal, Quintana Roo. Como pudimos ver, dentro de la estructura ya tenemos que son medibles y 100% concretos. Tengo una temporalidad y son concretos en su momento de la redacción y que inician con verbos en infinitivo y van a acompañar a la resolución del objetivo general. Bien, se acabaron los primeros 30 minutitos de la sesión, nos desconectamos y nos volvemos a reconectar con la misma liga para que les muestre la tabla que van a realizar en esta fase.